día? Bueno, el gobierno de la provincia, luego de tener 17 días sin ningún caso nuevo de coronavirus, sin ningún caso sospechoso, y a partir de un trabajo de fronteras seguras que se hizo en toda la provincia y de obligatoriedad para todos aquellos que ingresaban a la provincia, jujeños y residentes, a hacer obligatoriamente la cuarentena en hoteles y ser controlados, decidió, porque se puede ratificar que no hay circulación local de acuerdo a la cantidad de días, abrir el control a través de la terminación de documentos. Esto es 3 días de la semana, van a poder circular las personas con documentos pares y 3 días de la semana con los documentos impares. Ahora, esto hay que entenderlo en el marco de una medida que dentro del decreto 297 y sus excepciones y modificatorias posteriores al dictado del decreto, solamente van a poder hacer la actividad aquellos que tengan este tipo de documentos, los pares en los 3 días y los impares en los 3 días, pero dentro de las actividades restrictivas y exceptuadas por los artículos que marcan el decreto 297, con lo cual sigue siendo una medida muy restrictiva y va a ser muy controlada. Ministro, Sí. no, déjeme hacerle preguntas así como muy concretas. ¿Van a poder salir, es decir, van a salir a caminar, correr, pasear, o pueden ir a un espacio público, a una plaza y de repente quedarse allí haciendo ejercicios un rato? Bueno, esa es la pregunta más importante que yo iba a ampliar. La única diferencia que tienen estos decretos es que el gobierno decidió permitir salir a correr y a caminar, no en plazas públicas. Bien, y no tampoco en lugares donde pueda haber, por ejemplo, campos deportivos o plazas deportivas públicas, sino en lugares abiertos, en lugares donde haya caminerías, en donde haya posibilidad de caminar sin contacto. No más de 2 personas con barbijo, poder salir a caminar y a trotar. Esta es la única diferencia dentro de... con barbijo. Con barbijos. La obligatoriedad es hacerlo con barbijo, hacerlo no más de 2 personas. Si hay personas caminando en un mismo lugar, que puede ser, por ejemplo, en cualquiera de los lugares habilitados para hacer caminos, para hacer trotes, para hacer que son normalmente las caminerías al lado de las rutas o al lado de las o las caminerías estipuladas en los lugares deportivos para hacer este tipo de actividades que están detalladas en la provincia, y aquellas personas que lo hagan, y si hay más de 2 personas caminando, deben llevar a una diferencia de 15 metros cada una de un lugar a otro. Esta es la restricción que se va a hacer y se va a controlar, por supuesto, que esto se cumpla. Fernando. Antonio, se habla de clima, le iba a preguntar al ministro, se habla de una condición climática. ¿Cómo van a determinar qué días se puede y qué días no salir? No, mire, en esta época en Jujuy normalmente la mayoría de los días son soleados, con una temperatura que promedia entre los 17 y los 20 grados en esta primera época. Puede hacer algo más de frío y puede haber alguna llovizna muy liviana, ya se terminó la época de lluvia. Obviamente no se refirió al clima, pero naturalmente si hay llovizna la gente no va a salir a correr y a caminar, evidentemente por la situación climática, pero normalmente los días en Jujuy en esta época del año son la gran mayoría soleados. A partir de ahí, la posibilidad de hacer el deporte tiene que ver con una situación de que al no haber circulación viral interna y al haber un control muy estricto de ello, entendíamos que para poder llevar adelante y para poder, en todo caso, si en algún momento tenemos que cerrar de vuelta la cuarentena porque puede haber una situación distinta, también permitir que la gente pueda tener esta actividad que además le hace bien a las personas, poder salir a caminar, poder salir a trotar en el marco de esta cuarentena que sigue siendo obligatoria para el aislamiento preventivo y social de acuerdo al marco del decreto, por supuesto. Ministro, sigue siendo el primer objetivo de nuestro control y el primer objetivo de nuestra tarea acá en Jujuy. ¿Hay algún horario específico para la salida? Si se le va a permitir a los padres salir, por ejemplo, a correr, a hacer actividad física junto a sus hijos. De 8 de la mañana a 20 horas. Bien. De 08 de la mañana hasta las 20 horas. Sí, hablan de no poseer contraindicaciones para la práctica de actividad deportiva. ¿Se va a pedir algún tipo de solicitud médica, de acta médica?
No, bueno, eso controlo. Obviamente quien lo anunció esto es un médico y la recomendación que dio, como cualquier médico que le dice, usted puede hacer deporte en la medida que no esté contraindicado para tal acción. Entonces lo que hizo el doctor cuando lo anunció ayer, que es el doctor Pablo Jure, secretario de Salud, es decirle a la población que todos aquellos que hagan deporte deben estar aptos, desde el punto de vista físico, deben estar aptos para poder hacerlo. Esta es una indicación habitual, normal y de costumbre que hacen los médicos para cualquier persona que tenga que salir a hacer deporte. Creo que la práctica de salir a caminar para cualquier ciudadano es muy buena, y aquel que lo pueda hacer para salir a trotar también es muy buena, y esto va a permitir además que la cuarentena, el aislamiento social y preventivo obligatorio sea más llevadero, y la gente que Jujuy está actuando con muchísima responsabilidad. La gente ha entendido lo del aislamiento, lo del distanciamiento, la protección. Hemos sido, si no la primera, una de las primeras provincias en usar barbijo. Todo el mundo usa el barbijo, respeta las distancias. Hemos ampliado las veredas para el cobro de los bancos, de los jubilados. Tenemos un programa especial para adultos mayores, en el cuidado de los adultos mayores, donde toda una estructura trabaja en función del cuidado de los adultos mayores, de la orientación de los adultos mayores y de la dedicación especial a todos los adultos mayores de la provincia de Jujuy, que es la población más vulnerable al COVID-19. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Muy atento. Que tenga usted buenos días. Muchas gracias.